Programación mental. El código que reconfigura tu éxito absoluto. Historia para dormir. ¿Por qué algunas personas entran a una habitación y automáticamente reciben respeto, mientras otras luchan durante años por ser tomadas en serio? ¿Por qué un CEO puede silenciar una sala sin levantar la voz? ¿Por qué un maestro puede controlar 30 estudiantes con solo una mirada? No es carisma mágico, no es suerte, es lenguaje corporal dominado. Y en la próxima hora descubrirás exactamente cómo usarlo para imponer respeto sin decir una sola palabra. El respeto no se mendiga, no se suplica, no se ruega, se impone. Y se impone primariamente a través de tu cuerpo, a través de cómo te paras, cómo te mueves, cómo ocupas espacio, cómo miras, cómo respiras. Todo esto comunica información crítica sobre tu estatus, tu poder, tu valor, y las personas responden a esa información instantáneamente, inconscientemente, inevitablemente. Aquí está la verdad brutal que nadie te dice. El 93% de la comunicación es no verbal. Albert Mehrabian, psicólogo de la UCLA, lo demostró hace décadas. Solo el 7% de tu mensaje viene de tus palabras, el 38% viene de tu tono de voz y el 55% viene de tu lenguaje corporal. Más de la mitad del impacto que causas no tiene nada que ver con lo que dices, tiene todo que ver con cómo te presentas físicamente. Y las personas están constantemente evaluándote. En los primeros 7 segundos de conocerte, su cerebro ya tomó decisiones sobre tu competencia, tu confiabilidad, tu estatus, y esas decisiones están basadas casi completamente en señales no verbales. Tu postura, tu contacto visual, tu proximidad física, tu forma de estrechar manos. Estas evaluaciones son mayormente subconscientes. Las personas no se dicen a sí mismas, esta persona tiene postura débil, entonces no merece respeto. Simplemente sienten que algo está fuera, que no puede ser tomado tan en serio, que no mereces el mismo nivel de respeto que alguien con presencia más fuerte. Y esto tiene consecuencias masivas. En el trabajo, si tu lenguaje corporal no comunica autoridad, tus ideas serán ignoradas, tus contribuciones serán minimizadas, tus promociones serán negadas, no porque no seas capaz, sino porque no te ves capaz. En relaciones, si tu lenguaje corporal comunica inseguridad o sumisión, serás tratado como inferior, tus límites serán probados, tus necesidades serán descartadas, tu valor será cuestionado. No porque seas menos valioso, sino porque tu cuerpo no está comunicando tu valor. En cualquier interacción social, si tu lenguaje corporal es débil, serás pasado por alto, interrumpido, ignorado, tratado como si no importaras, porque subconscientemente las personas han decidido, basado en tus señales no verbales, que no importas tanto como otros en la habitación. Esto no es justo, no es correcto, pero es realidad. Y puedes quejarte de la realidad o puedes dominarla. Puedes aprender las reglas del juego y jugar para ganar. Y aquí está la buena noticia transformadora. El lenguaje corporal es una habilidad entrenable. No es algo con lo que naces, no es genético, no es inmutable. Es un conjunto de comportamientos específicos que puedes aprender, practicar y dominar. Y cuando los dominas, todo cambia. Las personas te tratan diferente, te escuchan más atentamente, valoran tu opinión más altamente, te dan espacio automáticamente, te conceden respeto sin que tengas que pedirlo. No porque te volviste más inteligente, no porque mejoraste tus habilidades técnicas, sino porque aprendiste a comunicar poder, confianza y valor a través de tu cuerpo. Y las personas responden a esa comunicación más fuertemente que a cualquier palabra que podrías decir. Déjame mostrarte exactamente cómo funciona esto, porque el lenguaje corporal no es aleatorio, no es místico, es un sistema con reglas claras, y cuando entiendes las reglas, puedes usarlas estratégicamente. Regla 1. El espacio comunica estatus. Las personas de alto estatus ocupan más espacio. Se expanden, se relajan, se reclinan, ponen sus pertenencias en múltiples superficies, estiran sus piernas, abren sus brazos. Básicamente dicen con su cuerpo, tengo derecho a estar aquí, tengo derecho a ocupar espacio, soy importante. Las personas de bajo estatus se contraen, se hacen pequeñas, cruzan brazos y piernas, mantienen sus pertenencias cerca, toman el mínimo espacio posible. Básicamente dicen, disculpa por estar aquí, estoy tratando de no molestar, no soy tan importante. Y las personas a tu alrededor leen estas señales instantáneamente. Tu
Tu expansión o contracción les dice si mereces respeto o no, si deberían darte espacio o pueden invadirte, si tu presencia importa o puede ser ignorada. Amy Cuddy de Harvard estudió esto extensivamente. Descubrió que simplemente adoptar una postura expansiva, lo que ella llama postura de poder, durante 2 minutos cambia tu química. Aumenta tu testosterona en un 20%, disminuye tu cortisol en un 25%. Te vuelves literalmente más confiado y menos estresado solo por cambiar tu postura. Y las personas lo detectan. Cuando te paras expansivamente, inconscientemente te ven como más poderoso, más competente, más digno de respeto. No porque dijiste algo brillante, sino porque tu lenguaje corporal comunicó poder. Regla 2. El contacto visual comunica confianza. Las personas seguras mantienen contacto visual fuerte, no agresivo, no fijo sin parpadear, pero estable, presente, sin mirar hacia abajo o hacia los lados constantemente. Dicen con sus ojos, estoy cómodo mirándote, no tengo nada que esconder, no me intimidas. Las personas inseguras evitan el contacto visual. Miran al suelo, a sus teléfonos, al espacio, a cualquier parte menos a los ojos de la otra persona. Y cada vez que rompen el contacto visual, comunican, estoy incómodo, estoy inseguro, no soy digno de mirarte de igual a igual. Y aquí está lo fascinante. El contacto visual no solo afecta cómo otros te perciben, afecta cómo te percibes a ti mismo. Cuando mantienes contacto visual fuerte, te sientes más confiado. Cuando lo evitas, te sientes más inseguro. Es un loop de retroalimentación. Los estudios muestran que las personas con contacto visual fuerte son percibidas como más honestas, más competentes, más dignas de confianza. Incluso cuando no lo son, el contacto visual crea la ilusión de estas cualidades, porque evolutivamente solo las personas seguras y honestas podían sostener la mirada directa. Los mentirosos y los débiles miraban hacia otro lado. Entonces, cuando sostienes contacto visual, aprovechas millones de años de evolución humana. Activas en el cerebro de la otra persona, esta persona es segura, esta persona es fuerte, esta persona merece respeto. Regla 3. La velocidad de movimiento comunica control. Las personas poderosas se mueven deliberadamente, no con prisa, no frenéticamente, con intención. Cada gesto es medido, cada paso es decidido. Básicamente dicen, tengo control sobre mi cuerpo, tengo control sobre mi tiempo, tengo control sobre mi vida. Y las personas sin poder se mueven nerviosamente, rápido, reactivo, movimientos innecesarios, inquietud constante, juguetean con sus manos, cruzan y descruzan piernas, ajustan su ropa, tocan su cara. Básicamente dicen, estoy nervioso, estoy incómodo, no tengo control. Y cada movimiento nervioso es señal de debilidad. Cada inquietud comunica inseguridad, y las personas a tu alrededor lo detectan. Su cerebro registra, esta persona está ansiosa, esta persona no está en control, esta persona no merece tanto respeto. Observa a cualquier líder poderoso. CEO, presidente, general militar, todos se mueven con calma deliberada, incluso en situaciones de alta presión. No porque no sientan presión, sino porque han aprendido a no dejar que su cuerpo la comunique, porque saben que el que parece en control usualmente está en control. Regla 4. La simetría facial comunica honestidad. Cuando tus expresiones faciales son simétricas, cuando ambos lados de tu cara se mueven igual, las personas confían en ti. Cuando hay asimetría, cuando un lado de tu boca sonríe, pero el otro no, cuando un ojo se arruga, pero el otro no, las personas sienten que algo está fuera de lugar, que no eres genuino. Paul Ekman pasó su carrera estudiando expresiones faciales. Descubrió que hay microexpresiones, destellos de emoción verdadera que aparecen en tu cara por fracciones de segundo antes de que tu expresión consciente tome control. Y estas microexpresiones son asimétricas cuando estás fingiendo. Entonces, cuando realmente sonríes, ambos lados de tu cara sonríen. Cuando finges una sonrisa, usualmente es más fuerte en un lado, y las personas detectan esa asimetría de forma subconsciente. No necesariamente consciente, pero su cerebro registra, algo no es genuino aquí. Y la falta de genuinidad erosiona el respeto, porque el respeto real viene de la autenticidad. Cuando las personas sienten que eres falso, que estás actuando, que no eres congruente, no pueden respetarte completamente, incluso si no pueden articular por qué. Regla 5. El tono de voz comunica autoridad. Esta es técnicamente lenguaje vocal más que corporal, pero es parte del 93% no verbal.
Tu tono comunica tanto como tu postura, tal vez más. Las personas con autoridad hablan con tono descendente al final de las oraciones. Suena definitivo, confiado, como declaración. Las personas sin autoridad hablan con tono ascendente al final de las oraciones. Suena como pregunta, inseguro, como si buscaran aprobación. Di esto en voz alta. Necesito que hagas esto. Con tono descendente al final. Suena como comando. Ahora con tono ascendente. Suena como una solicitud tímida. Mismas palabras, tono completamente diferente, impacto completamente diferente. Y aquí está lo crítico. Las personas responden más a tu tono que a tus palabras. Puedes decir algo perfectamente razonable con tono débil y serás ignorado. Puedes decir algo cuestionable con tono fuerte y serás obedecido. No es justo, pero así funciona la psicología humana. Respondemos a señales de poder más que al contenido del mensaje, y el tono es una de las señales más poderosas. Estas 5 reglas, espacio, contacto visual, velocidad de movimiento, simetría facial, Déjame mostrarte cómo funciona la conexión entre estado interno y lenguaje corporal, porque esta es la parte que la mayoría pierde, y es la más importante. Tu cuerpo y tu mente están en un bucle constante de retroalimentación. Tu estado emocional afecta a tu cuerpo, y tu cuerpo afecta tu estado emocional. No es unidireccional, es bidireccional. Cuando te sientes confiado, naturalmente te paras más derecho, haces más contacto visual, te mueves más deliberadamente. Tu cuerpo expresa tu confianza. Pero también funciona al revés. Cuando conscientemente adoptas una postura confiada, haces contacto visual fuerte, te mueves deliberadamente, empiezas a sentirte más confiado. Tu cuerpo informa a tu mente. Esto es lo que Amy Cuddy llama faking it until you become it. No solo hasta que lo hagas, hasta que te conviertas en ello. Porque cuando practicas lenguaje corporal poderoso consistentemente, eventualmente tu cerebro acepta, debo ser poderoso, porque así es como actúan las personas poderosas. Y esto tiene base neurológica. Cuando adoptas una postura de poder, tu cerebro libera testosterona y reduce el cortisol. Esos cambios químicos te hacen sentir más dominante y menos estresado. Y cuando te sientes más dominante y menos estresado, naturalmente actúas con más poder. Es un ciclo de refuerzo positivo. Pero aquí está la trampa. Si tu estado interno es fundamentalmente inseguro, si tienes creencias profundas de no merecer respeto, tu lenguaje corporal eventualmente lo reflejará. Podrás mantener la fachada por minutos, tal vez horas, pero no de manera sostenida, porque la tensión entre cómo te sientes y cómo actúas es agotadora, y eventualmente la fachada se quiebra. Entonces el trabajo real no es solo aprender técnicas de lenguaje corporal, es transformar tu estado interno para que tu lenguaje corporal poderoso sea expresión natural de quién eres, no una actuación que mantienes con esfuerzo. Y esto requiere trabajo en tus creencias, específicamente tus creencias sobre tu valor. Porque si crees subconscientemente que no mereces respeto, tu cuerpo comunicará esa creencia sin importar qué técnicas uses conscientemente. Las creencias limitantes comunes que sabotean el lenguaje corporal poderoso incluyen: no soy lo suficientemente bueno, otros son mejores que yo, no merezco ocupar espacio, necesito hacerme pequeño para no molestar, si me afirmo, seré rechazado, el respeto debe ganarse, no asumirse. Estas creencias, cuando están en tu subconsciente, crean un lenguaje corporal que las refleja. Te haces pequeño, evitas el contacto visual, te mueves nerviosamente, te disculpas con tu cuerpo por existir, y ninguna técnica consciente superará completamente esa programación subconsciente. Entonces necesitas desafiar y reemplazar esas creencias, y lo haces con una combinación de evidencia y práctica. Evidencia de tu valor, momentos donde fuiste capaz, donde agregaste valor, donde mereciste respeto. Recolecta esas memorias, recuérdalas regularmente, construye un caso contra tus creencias limitantes. Y práctica, actúa como si fueras digno de respeto, incluso cuando no lo sientes completamente, porque el acto de actuar así crea la realidad interna eventualmente. Tu cerebro concluye, estoy actuando como persona que merece respeto, entonces debo merecer respeto.
Es un proceso, no instantáneo, pero inevitable si te comprometes. Y cuando tus creencias internas se alinean con tu lenguaje corporal externo, cuando ya no hay tensión entre cómo te sientes y cómo te presentas, te vuelves magnéticamente respetable, porque la autenticidad es irresistible. Y hay un último componente, el contexto, porque el lenguaje corporal que impone respeto no es universal, es contextual. Lo que funciona en una sala de juntas puede ser inapropiado en una cena familiar. Lo que funciona con colegas puede ser malinterpretado en una cita romántica. Entonces necesitas calibración, necesitas leer la habitación, entender las normas del contexto en que estás y ajustar tu lenguaje corporal conforme a ellas, no abandonando el poder, sino expresándolo de la forma apropiada para el contexto. En algunos contextos, la expansión física masiva es apropiada, en sala de conferencias, en el escenario, en una negociación de alto riesgo. Tomas todo el espacio que puedas, te paras, te mueves, gesticulas ampliamente, comunicas poder sin ambigüedad. En otros contextos, el poder necesita ser más sutil, en una reunión íntima de uno a uno, en una situación de consejería, en un contexto donde necesitas crear seguridad, no intimidación. Tu lenguaje corporal sigue siendo confiado, pero contenido, presente, pero no dominante. Los maestros del lenguaje corporal pueden cambiar entre estos modos fluidamente. Pueden ser un león rugiendo en un contexto y un mentor gentil en otro, y ambos modos exigen respeto, solo de formas diferentes. Esta flexibilidad, esta capacidad de calibrar tu lenguaje corporal al contexto es la marca de la verdadera maestría, porque significa que tu poder no es rígido, no es la única nota que tocas sin importar la situación. Es un instrumento completo que puedes tocar de múltiples formas dependiendo qué requiera el momento. Y cuando tienes esa flexibilidad, cuando puedes ser poderoso en cualquier contexto de manera apropiada a ese contexto, te vuelves universalmente respetable. No solo en un dominio, en todos los dominios de tu vida. Entonces el camino completo es este. Primero, domina los fundamentos: espacio, contacto visual, velocidad de movimiento, simetría facial, tono de voz. Practica hasta que sean automáticos, hasta que tu cuerpo los exprese de manera natural. Segundo, aprende los principios avanzados: espejo selectivo, violación de espacio, uso de silencio, control de ángulo, asimetría de vulnerabilidad. Entiende las dinámicas sutiles de poder que la mayoría nunca nota. Tercero, trabaja en tu estado interno. Transforma tus creencias sobre tu valor. Alinea tu lenguaje corporal con autenticidad interna genuina. Elimina la tensión entre cómo te sientes y cómo actúas. Cuarto, desarrolla calibración contextual. Aprende a ajustar tu expresión de poder al contexto. Sé flexible sin ser débil, adaptable sin comprometer tu centro. Y cuando dominas estas 4 dimensiones, cuando tu lenguaje corporal poderoso es automático, sofisticado, auténtico y calibrado, el respeto que recibes es inevitable. No porque lo pidas, no porque lo supliques, sino porque lo impones, silenciosa, consistente e irresistiblemente. Y ese respeto cambia todo. Cambia cómo eres tratado en el trabajo, en las relaciones, en las interacciones sociales, en cada área de tu vida. Porque cuando las personas te respetan sin que tengas que pedirlo, te dan acceso, te dan oportunidades, te dan el beneficio de la duda, te dan espacio para brillar. Y todo eso viene no de lo que dices, sino de cómo te presentas, de los mensajes silenciosos que tu cuerpo envía constantemente, de la realidad no verbal que creas a tu alrededor. El lenguaje corporal es tu superpoder oculto. Es la habilidad que pocos maestran, pero todos pueden aprender. Es la diferencia entre ser pasado por alto y ser imposible de ignorar, entre suplicar respeto e imponerlo. Y ahora sabes exactamente cómo desarrollar ese superpoder. Tienes los fundamentos, tienes los principios avanzados, tienes el entendimiento del estado interno, tienes la comprensión de la calibración contextual. Lo que hagas con este conocimiento determinará todo.
Puedes leerlo, asentir y no cambiar nada, o puedes implementarlo, practicarlo, dominarlo, convertirte en la persona que impone respeto sin esfuerzo. Esa decisión es tuya, ese poder es tuyo, ese respeto está esperándote, al otro lado de tu decisión de dominar tu lenguaje corporal. Toma esa decisión, empieza hoy. Tu cuerpo es tu mensaje más poderoso. Asegúrate de que esté enviando el mensaje correcto, el mensaje de poder, el mensaje de valor, el mensaje de respeto merecido y asumido. Ese mensaje cambiará tu vida. Empieza a enviarlo ahora. Y déjame mostrarte cómo los grandes de la historia dominaron este arte. Porque el lenguaje corporal que impone respeto no es una invención moderna, es una práctica antigua que los líderes más poderosos de la humanidad perfeccionaron. Winston Churchill no era un hombre físicamente imponente, era bajo, ligeramente obeso, propenso a la depresión, pero cuando entraba a una reunión, todos lo sentían, su presencia era innegable. ¿Cómo? A través de su dominio absoluto del lenguaje corporal. Churchill estudiaba fotografías de sí mismo obsesivamente, ajustaba su postura para maximizar su presencia visual. Desarrolló su famoso gesto de la V para la victoria, no solo como símbolo, sino como forma de ocupar más espacio visual en fotografías y films. Practicaba sus expresiones faciales frente al espejo, modulaba su voz para el máximo impacto dramático. Y cuando hablaba en el Parlamento, su lenguaje corporal era teatro calculado. Pausas largas donde miraba a su audiencia directamente, gestos amplios que llenaban el espacio, cambios en postura que marcaban transiciones en su argumento. Cada elemento era diseñado para dominar la atención y exigir respeto. Aplicación 2. Entrevistas de trabajo. Aquí el lenguaje corporal es incluso más crítico, porque el entrevistador está específicamente evaluando si te respetan lo suficiente para darte el trabajo. Y esa evaluación es mayormente subconsciente y está basada en tu presencia. El apretón de manos establece el tono. Debe ser firme, no aplastante, no débil como pez muerto. Firme. Con contacto visual mientras lo haces. Sonrisa genuina. Este primer punto de contacto físico crea la primera impresión, que es difícil de superar. Cuando te sientas, no esperes a que te digan dónde. Toma el asiento que te ofrecen, o, si hay opciones, elige estratégicamente. Luego siéntate como si fueras igual al entrevistador, no subordinado, igual. Porque aunque estás buscando trabajo, no estás suplicando. Estás evaluando si esta oportunidad es correcta para ti tanto como ellos están evaluando si eres correcto para ellos. Mantén contacto visual durante la conversación. No fijo sin parpadear, pero consistente. Mirando directamente al entrevistador cuando hablan, cuando haces tus puntos. Comunicando, estoy cómodo aquí, estoy cómodo contigo, pertenezco. Tu postura debe ser abierta. No cruces los brazos, eso comunica defensividad. No cruces las piernas apretadamente, eso comunica tensión. Siéntate con una pierna cruzada casualmente si quieres, pero de manera que siga siendo abierta. Manos visibles. Gestos naturales cuando hablas. Y controla tu nerviosismo, porque el nerviosismo se manifiesta en lenguaje corporal. Juguetear con las manos. Tocarte la cara. Ajustar la ropa constantemente. Movimientos inquietos de piernas, todos comunican ansiedad. Y la ansiedad erosiona el respeto. Si sientes nervios, lo cual es normal, manéjalos con tu respiración. Antes de la entrevista, haz respiración profunda. Durante la entrevista, si sientes que la ansiedad sube, toma una respiración profunda discretamente. Ralentiza tu habla intencionalmente. Eso también ralentiza tu sistema nervioso. Y al final de la entrevista, no te apresures a salir. Toma tu tiempo. Recoge tus cosas deliberadamente. Agradece con la misma confianza con la que entraste. Apretón de manos firme de nuevo. Contacto visual. Sonrisa. Sales como llegaste, con presencia. Estas técnicas de lenguaje corporal en entrevistas pueden ser la diferencia entre ser una oferta que pueden tomar o dejar y ser el candidato que deben tener. Porque dos candidatos con calificaciones similares, el que tiene mejor presencia casi siempre gana el trabajo. Aplicación 3. Interacciones sociales y citas románticas. Aquí, el lenguaje corporal determina si eres interesante o ignorable, si eres atractivo o invisible.
si eres respetado o descartado. En situaciones sociales, no te escondas en las esquinas. No te pegues a las paredes. Posiciónate donde hay flujo, donde las personas naturalmente pasan. Y cuando estás ahí, párate con confianza. Pies separados al ancho de los hombros. Peso distribuido uniformemente. Columna erguida pero relajada. Cuando alguien se acerca o cuando te acercas a alguien, no invada su espacio inmediatamente, pero tampoco te quedes a distancia excesiva. Encuentra la distancia correcta, aproximadamente un brazo de longitud, y manténla. Si ellos se acercan, puedes permitirlo sin retroceder. Si se alejan, respeta eso. Estás calibrando constantemente. Tu contacto visual en interacciones sociales debe ser cálido, no intenso como en un contexto de negocios. Más suave, pero todavía presente. Mirar a los ojos cuando hablas, cuando escuchas. Pero también está bien mirar hacia otro lado ocasionalmente. No es un concurso de mirar fijo, es conexión humana. Sonríe genuinamente, no con una sonrisa falsa, con sonrisa real que alcanza tus ojos. Las personas pueden distinguir, y una sonrisa genuina crea sonrisas genuinas en otros. Es contagiosa. Y crea una atmósfera de comodidad donde el respeto puede florecer. Tu lenguaje corporal debe ser abierto e invitante. No con brazos cruzados. No cerrado sobre ti mismo. Abierto. Gestos que incluyen. Si estás en un grupo, no te pares de manera que excluya a alguien. Crea un círculo que puede expandirse para incluir nuevas personas. Y aquí está el truco en contextos sociales. No trates de impresionar. Trata de conectar. Porque el respeto en contextos sociales viene de la autenticidad y la conexión genuina, no del posturing. Puedes tener todo el lenguaje corporal alfa del mundo, pero si no hay calidez detrás, las personas te evitarán. En citas románticas específicamente, el lenguaje corporal es incluso más crítico, porque la atracción es mayormente subconsciente y está basada enormemente en señales no verbales. Entonces, si tu lenguaje corporal comunica inseguridad, no importa qué tan interesante sea tu conversación. La atracción no se creará. Pero si tu lenguaje corporal comunica confianza, comodidad en tu propia piel, presencia genuina, la atracción es casi inevitable. Porque esas cualidades son fundamentalmente atractivas para los seres humanos. Aplicación 4. Conflicto y confrontación. Aquí es donde el lenguaje corporal puede escalar o desescalar situaciones. Puede hacer que te respeten incluso en el desacuerdo, o puede hacer que seas atropellado. Cuando estás en conflicto, tu instinto puede ser volverse agresivo con el lenguaje corporal. Invadir espacio. Endurecer la postura. Intensificar el contacto visual. Y a veces eso es apropiado si necesitas establecer un límite firme. Pero usualmente escala el conflicto innecesariamente. El mejor enfoque es lo que llaman postura centrada. Parado firmemente. Equilibrado. No agresivo, pero sin retroceder. Ocupando tu espacio sin invadir el de ellos. Diciendo con tu cuerpo, estoy aquí. No me voy. Pero tampoco estoy atacando. Tu tono de voz en el conflicto debe ser calmado pero firme. No gritando. No suplicando. Firme. Declarativo. Cada palabra clara y medida. Porque cuando mantienes calma en tu voz mientras otros se alteran, automáticamente obtienes ventaja psicológica. Tu contacto visual debe ser directo pero no amenazante. Sostienes la mirada. No de manera que inicia una pelea, sino de manera que dice, no me intimidas. Puedo manejar esta conversación difícil. Y crucialmente, controlas tu respiración. Porque cuando estás en conflicto, tu sistema nervioso quiere entrar en modo de lucha o huida. Respiración rápida y superficial. Y eso te hace reactivo. Pierdes claridad. Dices cosas que no quieres decir. Pero si conscientemente ralentizas tu respiración, respiraciones profundas desde tu diafragma. Mantienes tu sistema nervioso calmo. Mantienes acceso a tu corteza prefrontal. Puedes pensar claramente incluso bajo presión. Y esa calma es una forma de poder que desarma la agresividad y gana respeto. Estas 4 aplicaciones,
reuniones de trabajo, entrevistas, interacciones sociales. Conflicto, cubren la mayoría de situaciones donde necesitas imponer respeto. Y en cada una los principios son similares. Presencia, confianza expresada físicamente, calma bajo presión, ocupar tu espacio sin disculpas. Pero hay errores comunes que incluso personas que entienden estos principios cometen, y estos errores sabotean su habilidad de ganar respeto. Déjame mostrarte los más críticos para que puedas evitarlos. Error 1. Confundir agresividad con asertividad. Algunas personas, cuando aprenden sobre lenguaje corporal poderoso, se vuelven agresivas. Invaden el espacio excesivamente. Hacen contacto visual tan intenso que incomoda. Hablan tan fuerte que dominan pero no respetan. Esto no es poder. Es inseguridad disfrazada de poder. Y las personas lo detectan. Porque el poder genuino no necesita demostrar nada. No necesita gritar. No necesita intimidar. Simplemente es. La asertividad es diferente. Es ocupar tu espacio sin invadir el de otros. Es expresar tus necesidades sin demandar que otros abandonen las suyas. Es firmeza sin agresividad. Confianza sin arrogancia. Y cuando cruzas de la asertividad a la agresividad, pierdes respeto en lugar de ganarlo. Porque las personas respetan la fuerza, pero no aprecian el acoso. Y si tu lenguaje corporal se lee como intimidación, ganarás cumplimiento por miedo tal vez. Pero no respeto genuino. Error 2. Inconsistencia entre lenguaje corporal y palabras. Si dices estoy muy emocionado por esta oportunidad, pero tu lenguaje corporal está cerrado y tenso, nadie te cree. Si dices soy perfectamente capaz de manejarlo, pero tu voz tiembla y tus manos se mueven nerviosamente, comunicas lo contrario. Esta incongruencia destruye la credibilidad. Y sin credibilidad, no hay respeto. Entonces, antes de trabajar el lenguaje corporal poderoso, necesitas creer lo que estás comunicando. O al menos, no comunicar activamente lo contrario. Error 3. Sobrepensar y volverse rígido. Cuando empiezas a ser consciente de tu lenguaje corporal, puedes volverte demasiado consciente. Monitoreas cada gesto. Ajustas cada postura. Y te vuelves rígido, artificial, poco natural. Y esa rigidez es peor que un lenguaje corporal débil pero natural. Porque comunica que estás incómodo, que estás actuando, que no eres auténtico. Y la autenticidad es fundamental para el respeto. Entonces sí, practica conscientemente. Este protocolo de 30 días es el inicio. Después de completarlo, continúa refinando. Añade elementos más avanzados. Practica la calibración contextual. Pero estos 30 días establecen un fundamento sólido desde el cual todo lo demás se construye. Y aquí está la promesa que te hago. Si haces esto fielmente, sin excusas, durante 30 días, el cambio será obvio. No solo para ti, para todos a tu alrededor. Notarán algo diferente. No podrán articular exactamente qué, pero sentirán que mereces más respeto, y te lo darán, porque habrás transformado el mensaje más fundamental que envías, el mensaje de tu cuerpo, de herramienta que trabajaba contra ti a herramienta que trabaja para ti, de saboteador silencioso a aliado poderoso. Y ese cambio, ese dominio del lenguaje corporal, es una inversión que paga dividendos por el resto de tu vida, en cada interacción, en cada situación, en cada contexto donde necesitas respeto. El respeto que mereces, el respeto que ahora sabes cómo imponer, sin palabras, solo presencia, tu presencia poderosa. Empieza tu entrenamiento hoy y observa cómo tu mundo se transforma cuando transformas cómo te presentas en él. Y ahora necesitas entender la dimensión más profunda del lenguaje corporal, la dimensión que separa a los que simplemente se ven confiados de los que verdaderamente irradian autoridad. Es la congruencia entre tu estado interno y tu expresión externa. Cuando esta congruencia existe, tu lenguaje corporal se vuelve magnético. Cuando no existe, incluso las mejores técnicas se sienten huecas. Déjame explicarte cómo funciona esto a nivel neurológico. Tu cerebro tiene lo que los científicos llaman un detector de mentiras incorporado.
Es un conjunto de sistemas que monitorean constantemente la congruencia entre lo que las personas dicen y lo que sus cuerpos comunican, y este detector es increíblemente sensible. Cuando alguien está siendo genuino, cuando su lenguaje corporal coincide con su estado emocional interno, hay coherencia en sus señales. Sus microexpresiones coinciden con sus expresiones conscientes. Su tono de voz coincide con sus palabras. Su postura coincide con su mensaje. Y tu cerebro detecta esa coherencia y la interpreta como autenticidad. Pero cuando hay desalineación, cuando alguien está fingiendo confianza que no siente, hay microdiscrepancias, una tensión en la mandíbula que contradice la sonrisa, un temblor apenas perceptible en la voz, una rigidez en los hombros que contradice la postura relajada, y tu cerebro detecta estas inconsistencias, y aunque no puedas articular conscientemente qué está mal, sientes que algo no es genuino. Esta es la razón por la que los actores profesionales estudian durante años, no solo para memorizar líneas, sino para encarnar completamente al personaje, para sentir genuinamente las emociones que están representando, porque solo entonces su lenguaje corporal será completamente congruente. Solo entonces el detector de mentiras de la audiencia quedará satisfecho. Y tú necesitas el mismo nivel de congruencia. No estás actuando, estás siendo auténticamente tú, pero la versión de ti que ha trabajado en creencias internas tanto como en expresión externa. La versión donde tu lenguaje corporal poderoso no es una máscara, sino la expresión genuina de tu valor interno. Entonces, mientras practicas las técnicas de lenguaje corporal, simultáneamente necesitas trabajar en tus creencias sobre ti mismo. Y las creencias más importantes son estas. Primero, merezco respeto. No porque seas perfecto, no porque nunca cometas errores, sino porque eres un ser humano con dignidad inherente. Esa creencia, cuando está profundamente arraigada en tu subconsciente, se expresa automáticamente en tu lenguaje corporal. Segundo, tengo valor para ofrecer. Ya sea en contexto profesional, social o romántico, tienes habilidades, perspectivas y cualidades que son valiosas. Cuando crees esto genuinamente, no te disculpas por ocupar espacio, no minimizas tu presencia, porque sabes que tu presencia agrega valor. Tercero, soy igual a cualquier persona en esta habitación, no superior, no inferior, igual. Porque aunque las personas tengan diferentes posiciones, títulos y logros, todos son humanos, y a nivel fundamental, ningún humano es intrínsecamente superior a otro. Cuando internalizas esta creencia, automáticamente te comportas como un igual, y cuando te comportas como un igual, eventualmente eres tratado como tal. Estas tres creencias, merecimiento, valor e igualdad, son el fundamento del lenguaje corporal auténticamente poderoso, y las construyes con práctica de afirmaciones, visualización y recolección de evidencia. Cada día te recuerdas estas verdades, visualizas ser tratado con el respeto que mereces, y recolectas memorias de momentos donde demostraste valor y fuiste respetado. Con el tiempo, estas creencias se vuelven parte de ti, no mantras que repites, sino verdades que vives. Y cuando vives desde esas verdades, tu lenguaje corporal las refleja automáticamente, y las personas responden a esa autenticidad con respeto genuino. Ahora bien, hay contextos específicos donde el lenguaje corporal se vuelve aún más crítico. Situaciones de alta presión donde tu capacidad de mantener lenguaje corporal poderoso puede determinar resultados masivos. Déjame mostrarte cómo navegar estas situaciones. Situación de alta presión 1. Presentaciones públicas. Aquí estás solo, frente a un grupo, potencialmente grande, y todos los ojos están en ti. Tu lenguaje corporal no solo comunica confianza o falta de ella, determina si tu mensaje es recibido o ignorado. Los presentadores débiles revelan su nerviosismo inmediatamente. Se esconden detrás del podio, se agarran a sus notas, miran sus diapositivas en lugar de la audiencia, se mueven inquietos, hablan demasiado rápido, usan rellenos vocales, bueno, y la audiencia desconecta, porque cuando el presentador está incómodo, la audiencia se siente incómoda. Los presentadores poderosos hacen lo opuesto, usan todo el escenario, caminan con propósito, se detienen para dar énfasis, haces contacto visual con diferentes partes de la audiencia, gestos amplios que se ven desde la última rila,
voz proyectada que llega a todos sin gritar, pausas deliberadas que crean anticipación, y la audiencia está cautivada, porque cuando el presentador está cómodo y en control, la audiencia puede relajarse y absorber el mensaje. La diferencia usualmente no es el contenido, es la entrega, es el lenguaje corporal. Entonces, si haces presentaciones, practica, no solo tu contenido, tu entrega física. Grábate, observa, identifica hábitos nerviosos, elimínalos sistemáticamente, reemplázalos con movimientos intencionales que comunican poder. Y antes de cada presentación, haz un ritual de preparación, respiración profunda, postura de poder durante 2 minutos en privado y visualización de una presentación exitosa. Este ritual programa tu sistema nervioso para la confianza, y cuando subes al escenario, tu cuerpo expresa esa confianza automáticamente. Situación de alta presión 2. Negociaciones. Aquí el lenguaje corporal puede valer millones, literalmente, porque en una negociación, cada señal que envías comunica tu posición, tu determinación, tu límite, y la otra parte está leyendo esas señales constantemente. Los negociadores débiles revelan su posición con lenguaje corporal. Cuando escuchan una oferta inaceptable, sus rostros muestran decepción o frustración. Cuando están cerca de su límite, su tensión aumenta visiblemente. Cuando realmente quieren el acuerdo, se inclinan hacia adelante, muestran demasiada emoción, y la otra parte usa estas señales en su contra. Los negociadores poderosos controlan su lenguaje corporal impecablemente, la cara de póker literal. Escuchas una oferta ridícula, tu rostro permanece neutral, tal vez un ligero asentimiento, interesante, sin emoción, sin juicio visible, solo consideración calmada. La otra parte no puede leer si estás ofendido, intrigado o tentado, entonces no puede calibrar. Y cuando haces tu contraoferta, la entregas con confianza total, tono firme, contacto visual directo, sin disculpas, sin titubeos. La presentas como si fuera la única oferta razonable, y la otra parte tiene que tomarla en serio, porque tu lenguaje corporal comunica que no estás jugando, que tienes alternativas, que puedes retirarte. Incluso si internamente no estás tan seguro, tu cuerpo no lo revela, y usas el silencio como arma. Haces tu oferta, luego callas, sostienes contacto visual, esperas, y en ese silencio la presión se acumula. Usualmente quien habla primero pierde, porque hablar es admitir incomodidad con el silencio. Entonces entrenas tu capacidad de sentarte en el silencio cómodamente, y esa habilidad te da una ventaja masiva. Situación de alta presión 3. Confrontaciones y situaciones de conflicto potencial. Aquí tu lenguaje corporal puede escalar la situación hasta la violencia o desescalarla hacia una resolución pacífica. Es literalmente una cuestión de seguridad entender estas dinámicas. Cuando alguien está siendo agresivo contigo, tu instinto puede ser volverte agresivo de vuelta, igualar su postura tensa, devolver su mirada intensa, elevar tu voz, y a veces, si necesitas defenderte físicamente, eso es apropiado, pero usualmente esa respuesta agresiva solo escala la situación. En cambio, hay una técnica que llaman postura de montaña. Te paras firmemente, equilibrado, peso centrado, manos visibles pero relajadas a los costados, respiración profunda y calma, rostro neutral, no amenazante pero tampoco asustado, y dices con tu cuerpo, estoy aquí, no me voy, pero tampoco estoy atacando. Esta postura es profundamente desescaladora, porque no alimenta la agresividad. Entonces, cuando interactúas de manera intercultural, ve un poco más formal, un poco más conservador. Observa cómo las personas locales se comportan. Imita los patrones que ves ser respetados. Haz preguntas cuando no estás seguro. Y muestra humildad sobre tu falta de conocimiento en lugar de asumir que tu camino es el camino correcto. Esta conciencia cultural del lenguaje corporal se vuelve más importante cada año, porque los negocios son globales, los equipos son internacionales, y tu capacidad de navegar diferencias culturales con sensibilidad y respeto determinará tu éxito en la economía globalizada. Y hay una última dimensión que necesitamos explorar, el género y el lenguaje corporal, porque aunque los principios fundamentales aplican a todos, hay dinámicas específicas de género que afectan cómo el lenguaje corporal es interpretado. Las mujeres históricamente han sido socializadas para ocupar menos espacio,
para ser más pequeñas, para no ser amenazantes. Cruzar las piernas, mantener los brazos cerca del cuerpo, sonreír más, asentir más, ser más acomodaticias con su presencia física. Y esto crea una desventaja en contextos profesionales, porque ese lenguaje corporal, aunque puede ser apropiado en ciertos contextos sociales, comunica menor estatus en contextos de negocios. Entonces, las mujeres que quieren avanzar profesionalmente necesitan ser conscientes de estos patrones y ajustarlos. No significa volverse masculinas, significa adoptar un lenguaje corporal de poder que sea apropiado para el contexto. En una sala de juntas, sentarse como si merezcas estar ahí, ocupar espacio con tus materiales, hacer contacto visual fuerte, hablar con voz proyectada, no pedir disculpas con el cuerpo por tener opiniones. Hay un equilibrio delicado, porque las mujeres que son demasiado asertivas con el lenguaje corporal a veces son penalizadas como agresivas o difíciles, de maneras que los hombres con el mismo lenguaje corporal no lo son. Esto no es justo, pero es real. Entonces, las mujeres exitosas navegan esto siendo estratégicas, ajustan su lenguaje corporal al contexto y a la audiencia. Pueden ser poderosas sin ser percibidas como amenazantes. Es el arte de la calibración que requiere práctica y conciencia. Los hombres tienen sus propios desafíos. Socializados para ser fuertes, a veces sobrecompensan. Lenguaje corporal excesivamente agresivo que intimida en lugar de comandar respeto. O van al otro extremo, temerosos de parecer amenazantes, y desarrollan lenguaje corporal demasiado suave que es interpretado como debilidad. El equilibrio para los hombres es lo que llaman fuerza gentil. Claramente fuerte, claramente capaz, pero sin necesidad de demostrarlo, confiado sin arrogancia, asertivo sin agresión. Lenguaje corporal que comunica, soy poderoso, pero uso mi poder sabiamente. Y para personas no binarias o de género no conforme, hay el desafío adicional de navegar normas del lenguaje corporal que son fuertemente determinadas por el género. Requiere aún más conciencia y estrategia en elegir qué elementos del lenguaje corporal adoptar para comunicar efectivamente en diferentes contextos. Estas dinámicas de género en el lenguaje corporal son complejas y están evolucionando, pero la conciencia de ellas te permite navegar más efectivamente. Te permite ser estratégico en lugar de simplemente reproducir patrones que te fueron enseñados sin cuestionarlos. Y con todo este conocimiento, con todas estas técnicas, con toda esta práctica, eventualmente llegas a la maestría. Y la maestría del lenguaje corporal tiene una cualidad específica. Parece sin esfuerzo. No se ve como técnica, se ve como quien naturalmente eres, porque lo has integrado tan completamente que ya no estás pensando en ello, simplemente fluye. Los maestros de artes marciales hablan de esto. Años de práctica de técnica hasta que la técnica desaparece. Ya no piensas en cómo pararte, cómo moverte. Tu cuerpo simplemente responde perfectamente a cada situación. Has sido entrenado tan profundamente que la respuesta correcta es automática. Lo mismo con el lenguaje corporal. Practicas conscientemente, ajustas, refinas, y eventualmente deja de ser práctica consciente. Se vuelve simplemente cómo te mueves por el mundo. Tu lenguaje corporal poderoso se vuelve tan natural como respirar. Y en ese punto, el respeto que recibes no se siente como un logro, se siente como tu estado normal, como siempre ha sido. Y aquí está la paradoja hermosa. Cuando ya no necesitas el respeto externo para validarte, cuando tu valor es interno y sólido, es cuando recibes más respeto externo, porque no lo estás buscando, no lo estás demandando, simplemente lo mereces. Y tu lenguaje corporal comunica ese merecimiento sin palabras. Las personas lo sienten, en cómo te paras, cómo te mueves, cómo miras, cómo hablas, y responden con el respeto que naturalmente das a alguien que claramente se respeta a sí mismo. Es un ciclo virtuoso. Tu autorrespeto crea lenguaje corporal de respeto. Ese lenguaje corporal genera respeto de otros. Ese respeto externo refuerza tu autorrespeto. Y el ciclo se fortalece. Y desde ese lugar de respeto mutuo genuino, tanto interno como externo, construyes las relaciones más satisfactorias, las carreras más exitosas, las vidas más plenas. Porque ya no estás luchando por respeto, lo tienes, lo encarnas, lo vives. Este es el poder del lenguaje corporal dominado. No es manipulación, no es de engaño,
Es comunicación auténtica de tu valor verdadero. Es permitir que tu exterior coincida con tu interior poderoso. Es eliminar la barrera entre quién eres y cómo te presentas. Y cuando esa barrera desaparece, cuando hay solo congruencia completa, te vuelves imparable en obtener respeto. Porque no estás actuando, no estás fingiendo, eres genuinamente la persona que merece y recibe respeto. Y esa persona está dentro de ti ahora, esperando ser liberada, esperando que le des permiso de mostrarse completamente, de pararse erguida, de hacer contacto visual sin miedo, de ocupar espacios sin disculpas, de hablar con una voz que merece ser escuchada. Y la historia de transformación más poderosa que puedo compartir contigo no es la de Churchill ni la de Thatcher, es de alguien como tú, como yo, como millones de personas que descubrieron este poder y decidieron usarlo. Se llama David, y cuando lo conocí hace años, era ingeniero brillante en una compañía de tecnología. Sus ideas eran excelentes, su trabajo era impecable, pero en reuniones era invisible. Sus contribuciones eran ignoradas, sus sugerencias eran pasadas por alto, sus ideas eran adoptadas solo cuando alguien más las presentaba con más confianza. No era por falta de talento, era por su lenguaje corporal. Se encorvaba en las reuniones, miraba hacia abajo cuando hablaba rápido y en voz baja, como si se disculpara por ocupar tiempo. Cruzaba los brazos cuando otros hablaban, se hacía lo más pequeño posible, y el mensaje que su cuerpo enviaba constantemente era: no soy importante, mis ideas no son importantes, no mereces prestarme atención. Y las personas lo creían, no conscientemente, sino porque su lenguaje corporal lo comunicaba tan claramente que era imposible no recibirlo. Y David sabía que algo andaba mal, sabía que no era tomado en serio, pero no entendía por qué, porque en su mente era competente, era capaz, merecía respeto, pero entre su realidad interna y su expresión externa había una gran brecha. Cuando empezamos a trabajar juntos, lo primero que hice fue mostrarle videos de sí mismo en reuniones, y fue como revelarle algo que nunca había visto. ¿Es así como me veo?, me preguntó genuinamente sorprendido. Ese no soy yo, ese hombre que se encoge y mira hacia abajo no soy yo. Pero era él, era la versión de él que el mundo veía, y esa versión no comunicaba su valor real, no comunicaba su inteligencia, no comunicaba su competencia, comunicaba inseguridad, y las personas respondían a esa inseguridad ignorándolo. Le mostré esto. No fue fácil de ver, nadie quiere reconocer que está saboteando su propio éxito, pero eventualmente lo aceptó y decidió cambiar. Pasó 6 meses trabajando sistemáticamente en su lenguaje corporal. Cada elemento que hemos cubierto aquí: postura, contacto visual, velocidad de movimiento, tono de voz, ocupación de espacio. Practicó diariamente, grabó videos de sí mismo, ajustó, refinó y eventualmente dejó de ser práctica consciente. Se volvió simplemente cómo te mueves por el mundo. Tu lenguaje corporal poderoso se vuelve tan natural como respirar. Y en ese punto, el respeto que recibes no se siente como un logro, se siente como tu estado normal, como siempre ha sido. Y aquí está la paradoja hermosa. Cuando ya no necesitas el respeto externo para validarte, cuando tu valor es interno y sólido, es cuando recibes más respeto externo, porque no lo estás buscando, no lo estás demandando, simplemente lo mereces. Y tu lenguaje corporal comunica ese merecimiento sin palabras. Las personas lo sienten, en cómo te paras, cómo te mueves, cómo miras, cómo hablas, y responden con el respeto que naturalmente das a alguien que claramente se respeta a sí mismo. Es un ciclo virtuoso. Tu autorrespeto crea lenguaje corporal de respeto. Ese lenguaje corporal genera respeto de otros. Ese respeto externo refuerza tu autorrespeto, y el ciclo se fortalece. Y desde ese lugar de respeto mutuo genuino, tanto interno como externo, construyes las relaciones más satisfactorias, las carreras más exitosas, las vidas más plenas, porque ya no estás luchando por respeto, lo tienes, lo encarnas, lo vives. Este es el poder del lenguaje corporal dominado. No es manipulación, no es de engaño, es comunicación auténtica de tu valor verdadero. Es permitir que tu exterior coincida con tu interior poderoso. Es eliminar la barrera entre quién eres y cómo te presentas. Y cuando esa barrera desaparece, cuando hay solo congruencia completa, te vuelves imparable en obtener respeto.
Si decides que tu lenguaje corporal ya no será un obstáculo, será un activo, será una herramienta, será la expresión de tu valor verdadero. La decisión es tuya, el poder es tuyo, el respeto que mereces está esperando, al otro lado de tu compromiso con dominar el lenguaje corporal. Haz ese compromiso, vive esa transformación, sé esa persona en la que David se convirtió, en la que miles de otros se han convertido, en la que tú puedes convertirte, porque no hay nada especial en ellos que no tengas tú, solo tuvieron el conocimiento y actuaron sobre él, y persistieron hasta que se integró, y transformaron completamente cómo son percibidos y cómo se experimentan a sí mismos. Tú tienes el conocimiento ahora. Todo está en lo que acabas de escuchar. La ciencia, las técnicas, las aplicaciones, los errores a evitar, el protocolo de práctica, todo lo que necesitas para empezar y continuar hasta la maestría. Lo que falta es tu decisión, tu acción, tu compromiso de convertir conocimiento en práctica, información en transformación. Haz ese compromiso, ahora, no mañana, no cuando sea conveniente, ahora, en este momento. Decide que tu lenguaje corporal será dominado, que tu presencia será poderosa, que el respeto que recibes coincidirá con el respeto que mereces. Y luego actúa, inmediatamente, ajusta tu postura ahora mismo. Nota cómo estás sentado o parado. Corrige, endereza la columna, abre el pecho, relaja los hombros, siente la diferencia. Ese sentimiento es tu futuro, si eliges hacerlo tu presente, consistentemente hasta que seas simplemente quien eres. Tu cuerpo es tu mensaje más poderoso. Asegúrate de que esté enviando el mensaje correcto, de poder, de valor, de respeto merecido. Ese mensaje transformará tu vida, como transformó la de David, como ha transformado la de incontables personas, como transformará la tuya, si eliges. El poder está en tu elección, el respeto está en tu lenguaje corporal, el futuro está en tu compromiso. Elige poder, domina el lenguaje corporal, vive el respeto, empezando ahora, con tu próximo aliento, tu próxima postura, tu próxima presencia. Cada momento es una oportunidad de imponer respeto, sin palabras, solo presencia. Tu presencia, poderosa, auténtica, irresistible. Este es tu momento, tu llamado, tu transformación. Responde, actúa, transforma y observa cómo todo cambia cuando cambias el mensaje más fundamental que envías, el mensaje de tu cuerpo, dominado, integrado, vivido. Impone respeto, sin palabras, solo siendo quien realmente eres, poderoso, valioso, digno, siempre. Empieza ahora.